Hola amigos, amigas, bienvenidos al portal del Villegas para otra edición de Sábados Culturales. Un aviso, un saludo muy particular a quienes ven este programa desde otros países, como me consta que ocurre porque me mandan mail, no digo todos los días ni millones, pero me llegan algunos de Europa, otros de Estados Unidos, de países cercanos a nosotros, Argentina, sé yo, Perú. Muchas gracias por molestarse en ver un programa de alguien que no es de su, a veces no es de su país, o son chilenos que están fuera y que se conectan con nosotros. Muchas gracias a todos ellos. El título que le puse a este programa, Vae Victi, tiene una razón de ser. Vae Victi es una expresión latina, significa ay de los vencidos. Por Dios que lo pasan mal los vencidos. Vae Victi. Y les cuento en qué oportunidad se pronunció esta frase para entrar de esa manera por ese camino al tema. En el año 380 a.C., si no recuerdo mal, cuando Roma era todavía una república pequeña, una sociedad más entre muchas que habían en la península italiana, habían otras ciudades importantes, autónomas, en el Latium, en el Lacio, estaban los samnitas más al sur, había un montón de distintos pueblos, etnias, con muchos elementos culturales comunes, pero que eran entidades independientes en esa época. Roma no era lo que llegó a ser. Y en una de esas ocurrió lo que había ocurrido antes y seguiría ocurriendo después, las intermitentes invasiones de pueblos más bárbaros. En este caso era una banda de galos que atacaron Roma, lograron vencerlos, y finalmente, terminado ya el conflicto, cuando ya los romanos se daban por vencidos, el jefe de la banda gala, como rescate para irse, exigió que llenaran una balanza con uno de los platillos con oro hasta equilibrar el contrapeso que habían puesto en el otro platillo, los bárbaros. Dicho y hecho, los romanos empezaron a juntar oro en el platillo hasta que finalmente lograron equilibrar. Ese era el momento en que se completaba el trato y se tenían que ir los galos. Pero no habían llegado a ese punto y el jefe de la banda gala se sentó en el platillo donde estaba el contrapeso y lo volvió a desequilibrar todo. Los romanos se quejaron, que eso era injusto. Y ahí fue cuando el bárbaro pronunció, porque parece que sabía latín, Vae Victi, ay de los vencidos que tienen que soportarlo todo. Y digo esto porque lo mismo podríamos decirle a los norteamericanos que están en Afganistán, Vae Victi, ay de los vencidos que están sometidos a todas las desgracias y todas las injusticias habidas y por haber. Y créanme que las que han ocurrido, las que suelen ocurrir hoy en día, cuando un ejército vencedor entra al reducto del enemigo vencido, entra a la capital o a donde sea, no se compara con lo que ocurría en la antigüedad. Esta historia que le he contado del bárbaro que simplemente abusa en el sentido de, con su peso, pedir más oro del que habían acordado, no es nada comparado con lo que habitualmente ocurría en las guerras en la antigüedad. Ustedes pueden verificar esto leyendo cualquier libro de historia de los griegos, los romanos, los persas, en fin. Incluso historia más contemporánea, más cercana a nosotros. Las ciudades eran víctimas de saqueos y de degollinas. Si una ciudad asediada se rendía de inmediato, los daños consistían en que las tropas vencedoras saqueaban todo. Y a la pasada mataban quizás a algunas personas y los odios violaban a todas las mujeres que se les ponían por delante. Eso era como quien dice el piso. Si la ciudad se resistía y lograba resistirse exitosamente por un tiempo largo, infligiendo muchas bajas y pérdidas a los invasores, cuando finalmente lograban vencer la resistencia, era la degollina total y o la esclavización de los sobrevivientes. No quedaba nada en pie, era todo saqueado, todos los hombres muertos,
todas las mujeres violadas o raptadas, los niños también, y los que quedaban vivos, que no eran asesinados, se convertían en esclavos. Una de las grandes bases de la industria de la esclavitud en la antigüedad era la guerra, que permitía convertir, que hacía como cosa normal, no extraordinaria, como lo normal, los vencidos se convertían en esclavos. Esto en todas las épocas, en las distintas épocas dentro de la antigüedad. La historia está repleta de estas ciudades que resistieron y que fueron completamente destruidas. Lo que le pasó a Roma en el 380 a.C. no le pasó después hasta el 410 después de Cristo. Durante cerca de 800 años Roma fue inviolada por los bárbaros, no así por sus propios ciudadanos en el curso de las guerras civiles. En el 410 fueron los vándalos, ¿no? Las tropas que seguían a Atila, que en realidad era una mezcla ahí de vándalos, hunos, germanos, eslavos, toda clase de personas que se sumaban a estas bandas y saquearon Roma. Fue un gran golpe para el mundo romano, que ya se había olvidado probablemente lo del año 380 a.C. Y a raíz de esa caída de Roma en el año 410, que durante 3 días fue saqueada sin mayores destrucciones, pero fue saqueada ordenada y sistemáticamente. A raíz de eso fue que San Agustín escribió De Civitas Dei, la ciudad de Dios, tratando de decirle al mundo que las ciudades terrenales están sujetas a estas cosas, no así la ciudad de Dios. Porque en ese momento se echó la culpa a los cristianos que no creían en los dioses tradicionales del panteón romano, que no cumplían con los rituales y que los dioses, para castigar Roma, habían permitido este saqueo. Entonces San Agustín les dice en su libro, no, otras veces Roma ha sufrido toda clase de perjuicios, derrotas, etc. Esto no tiene nada que ver con eso. Pero eso es otra historia. Algún día hablaremos de ese libro increíble, La ciudad de Dios. Mucho después que cayó el Imperio Romano, otro saqueo que sufrió otra vez Roma fue a principios del siglo XVI, en medio del despelote de las guerras europeas de esa época, motivadas por las diferencias religiosas. Ya había empezado la Reforma. Creo que fue en 1527 que un ejército atacó y asaltó Roma y dejaron la crema, saquearon, robaron, mataron, violaron ¿cómo llamarlo? El recetario de siempre. Y otras ciudades no solamente han sido en la antigüedad arrasadas, en sus habitantes muertos, esclavizados, sino que la ciudad misma no ha quedado títere con cabeza. El caso de Cartago. En la Tercera Guerra Púnica, en el año 146 a.C., los cartagineses fueron vencidos, hicieron una última last stand, como dicen los gringos, en su propia ciudad, en Cartago. Los romanos vencieron, entraron, mataron, esclavizaron, demolieron la ciudad y sobre la tierra y las ruinas sembraron sal para que nada creciera ahí. Y ahí es cuando se cuenta la historia que el jefe de las tropas romanas, cuyo nombre en este momento creo que era Escipión Emiliano, pero no estoy seguro, consúltenlo ustedes en Google, se puso a llorar. Y Polibio, el historiador griego que escribiría su famosa historia, muy importante, le preguntó por qué, y el general romano dijo que así como le estaba sucediendo esto a Cartago, y con eso se destruía por lo que había sido un imperio muy duradero. Cartago había sido fundada más o menos en el año 700 o algo por ahí antes de Cristo. Había durado 6-7 siglos. Lo mismo le puede pasar algún día, o le va a pasar algún día a Roma. Y efectivamente le pasó algún día a Roma. En la antigüedad entonces, la toma de las ciudades era acompañada por saqueos, violaciones y a veces también por la matanza total de todos sus habitantes si habían cometido el pecado de defenderse. Y antes de continuar con esto, estimados amigos, ustedes me van a permitir echarle a picar en mi primer bloque publicitario, que lo inicio con el Centro Avanzar de Medicina y Psicología Integral, que está en condiciones de atender estos temas
especialmente los de psicología presencial más bien dicho, online. Los temas psicológicos son hoy día fundamentales. Seguramente ustedes habrán leído más de algún artículo en la prensa, o quizás haya habido incluso alguna sección dedicada a eso en la televisión. No tengo idea porque no veo televisión. Los temas psicológicos han crecido mucho. Por la pandemia y por muchas cosas. Hay gente que ha perdido empleo, gente que ha perdido negocios, gente cuyos matrimonios se han destruido. Han habido muchas tensiones, y estas tensiones también han involucrado a los jóvenes, a los niños, que perdieron a sus amigos, no tienen clase o no tenían clase. Y los problemas psicológicos son muy serios porque pueden desembocar en cosas muy graves. Centro Avanzar de Medicina y Psicología Integral es una respuesta. Pónganse en contacto con ellos, pueden atenderlos online, y es bueno que así sea, así se haga y así sea, porque los temas psicológicos no se manifiestan a la vista muy fácilmente, pero son muy serios. Centro Avanzar de Medicina y Psicología Integral. Cualquier duda sobre usted mismo o sobre sus hijos, póngase en contacto con ellos. Y continúo, amigos, se me había olvidado traer aquí el sobre con Oxinova, este producto hecho en Estados Unidos. Me preguntaba una persona, ¿quién hace esta cuestión? Aquí en Chile no. En Chile la empresa que distribuye esto hace eso, distribuirlo. Este es un producto que se fabrica en un laboratorio norteamericano muy prestigiado. Hace muchos años que está produciendo esto, porque hace muchos años que dio pruebas más que suficientes de su eficacia. Y la eficacia consiste en que usted esto lo mezcla, este polvito que hay adentro, en 1 litro de agua destilada. Incluso puede ser agua en la llave, pero un poquito menos eficaz. Lo echa, se crea una colonia de bacterias especializadas en destruir los olores, por ejemplo, los pozos sépticos, donde se junta todo, usted sabe, y por lo tanto las bacterias, otras bacterias van produciendo pésimos olores. Usted echa esto, se acaban esas bacterias, se acaban los malos olores. Esto es realmente especialmente indicado para casas, residencias que no tienen salida de alcantarilla, que tienen pozos sépticos. Por ejemplo, la típica famosa segunda vivienda de mucha gente, o en el campo o en la costa, no tienen salida de alcantarilla, no hay sistemas de alcantarillado, digamos, donde están, y en el fondo el baño, el retrete, es un hoyo donde se va acumulando el manjar blanco. Entonces, echar esto es muy indicado para que el asunto pueda seguir usándose, digamos, sin mayores problemas. Esto dura varios meses su acción. Esta colonia crece, destruye las otras colonias, destruye todo lo que produce los malos olores. Con el tiempo la colonia empieza a morir, y usted ahí a los 3, 4, 5, 6 meses agarra su sobrecito y hace lo mismo. Este es un producto norteamericano. ¿Cuánto cuesta el sobre? 15 lucas. Si usted compra 6 sobres, hay un descuento del 20% si mencionan que llegaron a la empresa, que está a mi derecha, que los distribuye por mí. O sea, por el programa, más bien dicho. Oxinova, estimados amigos. Y si usted quiere invertir en el mercado inmobiliario de otra forma que sea simplemente vender su casa y se acabó su negocio inmobiliario, si quiere entrar al negocio inmobiliario, estar haciendo todo tipo de inversiones, visite loping.com. Usted desde 0,12 UF, o sea, una porquería de plata, puede convertirse en accionista de la única empresa en Chile, que es esta, que posee un Bitcoin inmobiliario que se llama CryptoLoping, respaldada con muchos metros cuadrados de proyectos hechos y haciéndose. Visite loping.com para más información. Este es un negocio redondo. Me decían a mí, así un poco para la callada, que en este momento preciso, este tipo de negocios tan bollante y usted puede ganar mucho, pero mucho dinero si se mete ahora. Loping.com. Les decía entonces que en la antigüedad las derrotas se pagaban mucho más caro en términos de lo que pasa en las ciudades capitales o en las ciudades que resistían. Por lo menos en el sentido mucho más caro de que sus habitantes eran sistemáticamente saqueados, violados o asesinados. Hoy día no son violados, saqueados y asesinados como antes, son también violados, saqueados y a veces, y peor, bombardeados, así que también muchas veces son aniquilados. Ya vamos a llegar a eso. Pero, y este es el punto que quiero hacer,
la recuperación suele ser increíblemente rápida. Increíblemente rápida. Desde luego, como anécdota al paso, Cartago fue reconstruida después. No se convirtió, como quiso ese general romano, en un lugar donde no iba a crecer ni el pasto. Creció otra ciudad ahí mismo, en otro momento histórico. Y hoy en día las recuperaciones son muy rápidas porque contamos, la humanidad en su conjunto cuenta con tecnología infinitamente más poderosa que la gente de la antigüedad. Las recuperaciones son rápidas porque, por razones que yo he mencionado acá en otros programas, primero porque la gente tiene que vivir, hay que comer, hay que sembrar, hay que producir, hay que intercambiar. Hay una necesidad de vivir muy simple que nos lleva a pararnos de donde nos caímos y empezar a reconstruir lo demolido. Segundo, hoy en día, porque las nuevas tecnologías permiten hacer esto mucho más rápido. Y hay un factor muy importante que es bueno la pena mencionar. La raza humana no está constituida por una persona, una generación que está ya viviendo como nosotros vivimos nuestras vidas de forma continua, sino que está formada por sucesivas generaciones que llegan al mundo sin saber nada de lo que pasó antes, salvo que estudien historia, y aún así, lo que uno lee de historia, lo que pasó anteayer, ya no nos toca directamente. Es una información abstracta, es un fantasma, es algo que ya pasó, es algo que se fumó, es algo que se evaporó. No nos toca directamente. Entonces cada nueva generación llega fresquita, con esperanzas, la esperanza que es un producto o una parte natural de ser joven. Esperanzas, hay vida por delante, queremos hacer cosas, nos hacemos ideas. Y entusiasmo. Y el olvido, o el desconocimiento y la ignorancia de lo que ha sido el pasado. Cada nueva generación llega como que fuera la primera generación. Entonces se reconstruye y se rehace muy rápido. Fíjense ustedes lo que pasó, pongo un ejemplo más, podría ponerles millones, en Francia, luego de 1870. En 1870 se produjo una guerra entre Francia y Prusia, que terminó con una derrota terrible de los franceses. Perdieron todas las batallas, todas. Y son un montón, deben ser unas 15 o 20 batallas, unas más grandes, unas más pequeñas. Porque, bueno, eso será tema para otro programa. ¿Por qué perdieron los franceses todas las batallas? Pésima dirección, menos tropas que los alemanes o que los prusianos, la artillería de mala calidad. O sea, los alemanes tenían una artillería que estaba una generación por delante, mucho más eficiente. Los franceses contaban con un mejor rifle, el chassepot, pero eso no fue suficiente. Les sirvió para causarle muchas bajas a los prusianos, pero no para ganar la guerra. La dirección táctica fue pésima, la dirección política un desastre, todo mal. Todos lo hicieron mal y fueron derrotados. Y ahí fue cuando Francia pierde dos provincias, dos secciones del norte de Francia, que son Lorena, y Alsace, que luego serían recuperadas después de la Primera Guerra Mundial. Pero además los alemanes quisieron, para impedir que Francia se recuperara y empezara a buscar la revancha, le impusieron un peso, una carga financiera enorme. Ustedes saben que los derrotados tienen que pagar los costos de la guerra, tienen que pagar un castigo. Y le pusieron un castigo, un costo a Francia inmenso, para mantenerlos reducidos a tener que dedicar gran parte de su economía simplemente a pagar esta indemnización, como la llaman. Uno diría, la indemnización, deberían indemnizar a los derrotados, que son los que quedan en peores condiciones, pero no, el victorioso siempre impone una indemnización. Por lo menos fue así hasta la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial no se les impuso indemnización a los alemanes. Ya vamos a llegar ahí. En 3 años los franceses la habían pagado. Y ya se estaban recuperando. La velocidad con que se recuperan las sociedades, se ponen de pie lo que se había demolido, las huellas de la guerra desaparecen completamente. Es impresionante. Pensemos en Alemania. Alemania, a partir del año 43 hasta el final de la guerra, fue bombardeada día y noche prácticamente
Todos los días, en alguna parte de Alemania, estaban llegando estas flotas inmensas de bombarderos, a veces eran 1000 bombarderos, dejando caer miles de bombas. No quedó títere con cabeza. No solamente bombardearon las grandes ciudades, Hannover, Hamburgo, Berlín, qué sé yo. Bombardearon al final, cuando ya no hallaban que bombardear, hasta, como quien dice, Curicó o Curacaví. Cualquier cosa. Y hubo un momento en que los pilotos aliados, que ya no encontraban oposición porque la Luftwaffe había sido destruida, dándose vueltas sin hallar qué hacer, dónde gastar, bajaban con sus aviones caza, ¿no? Bombarderos, a ametrallar a un ciclista que vivía en un camino. Así es. Hay una serial que yo los invito a ver, no es la mejor serial del mundo, pero es entretenida, que se llama Los Vencidos, precisamente, que está en Netflix, y que la acción transcurre en el año 46 en Berlín, en la Alemania derrotada. Y hay muchas imágenes tomadas de arriba que corresponden a cómo quedó Berlín después de los bombardeos aliados. Y ustedes pueden ampliar esa imagen que van a ver de Berlín, que no hay nada en pie prácticamente, a todas las ciudades alemanas. Ahora, si ustedes hubieran ido, ustedes ven fotografías de la Alemania del año 50, 5 años después, salvo en Berlín Oriental, parte del mundo socialista y por lo tanto parece que menos buenos para recuperarse de ninguna cosa. ¿Dónde estaban las huellas de la guerra? Ya Alemania estaba produciendo para exportar sus Volkswagen, el carro del pueblo. Vox es pueblo, Wagen es carro. El carro del pueblo lo estaban exportando. Es muy impresionante la velocidad con que se recuperó Alemania. Y ustedes los invito a ver esta serial, que es bastante entretenida. No es la mejor serial que haya visto yo. En Netflix, Los Vencidos. Así se llama, más o menos, creo. La historia entera, estimados amigos, si uno se da la molestia o se da el gusto según sus gustos, ¿no? Según su vocación, según sus intereses, de leer historia. La historia del mundo, la historia de tal país, la historia de Europa, la historia de América, la historia de tal imperio, o la historia que usted quiera. Podrá repetir una frase que no me acuerdo, no sé si no me acuerdo o nunca supe quién la inventó, pero que ha sido después dicha por muchos otros, entre ellos Anatole France la hace mencionar por uno de los personajes de su libro, de alguno de sus libros. La frase es: la historia es un recuento, un catálogo de crímenes, miserias y locuras. Y uno lee historia y, claro, la historia, eso sí, podríamos decir, exagera un poco, porque la historia está más interesada normalmente en fenómenos dramáticos, y no hay nada más dramático que la guerra, que las revoluciones, que los conflictos, y por supuesto pueden haber y han habido años, décadas donde no ha pasado nada y todo el mundo ha vivido en paz. Pero la guerra, los desastres, las ruinas, los bombardeos, la destrucción, está siempre muy presente, todo el tiempo, al punto que uno pudiera pensar, y yo creo que es correcto pensar así, que la paz es lo raro. Y volviendo un poco al tema de la recuperación, voy a nombrarles el caso más extremo. La Unión Soviética, en la Segunda Guerra Mundial, perdió más de 20 millones de habitantes entre soldados y civiles. Fue una carnicería espantosa. 20 millones, y creo que es más. Pero pongámosle esa cifra. Más de lo que es hoy la población de Chile murió. Estoy hablando de muertos. Sumemos a eso, y siempre son 3 o 4 veces más los que quedaron heridos, mutilados, enloquecidos, que ese es el efecto, el producto de las guerras, ¿no? Quien ha estado en un campo de batalla es un asunto que no hay ninguna película que lo pueda describir. Bueno, en la Unión Soviética se recuperó, no se recuperó como se recuperó el resto del mundo, que no estaba bajo esa camisa de fuerza que es el socialismo, que era el régimen dictatorial y criminal de Stalin, pero se recuperó lo suficiente como para desarrollar en un momento dado
su industria militar en una escala inmensa para lograr empatarle a los norteamericanos y fabricar su propia bomba atómica. Eventualmente en los años 60 empieza su industria espacial y llegan, ponen un hombre en órbita, ponen el primer satélite. Se recuperaron y sufrieron 20 millones de muertos y grandes extensiones del territorio soviético fueron aniquilados completamente por la Wehrmacht. La recuperación es muy impresionante porque no le queda al ser humano otra cosa que recuperarse, porque hay que comer. Hay que comer. Y la nueva generación que no ha vivido, no ha experimentado ese shock de la guerra, contribuye. No sé si ustedes han visto películas o documentales, o fotografías por último, relativas con entrevistas o a viejos veteranos de las guerras, de la guerra entre Rusia y Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Unos viejitos con el pecho, ya deben quedar muy pocos, ya no queda ninguno, pero yo he visto, ustedes las pueden ver, están ahí en los documentales con los pechos cubiertos de medallas, lo que cuentan de la guerra, los horrores que vivieron, los horrores que vieron. Esas personas, uno imagina que cuando volvieron del campo de batalla, ahora están viejos, pero cuando volvieron ya eran jóvenes todavía, se cambiaron el rifle, la Kalashnikov o lo que fuera, por la pala, el asadón, y reconstruyeron Rusia. Así es. Los hombres, los seres humanos, somos constructores al mismo tiempo que somos demoledores. Permítame pasar, antes de continuar, estimados amigos, a Autowolf.cl. Como les he contado, les repara la carrocería, no el chasis, no el motor, no nada de la parte mecánica. La carrocería de su auto, todo lo que pueda tener que usted quiere arreglar, amononar, pintar, desabollar, todas esas cosas, Autowolf.cl lo hace en su casa. O sea, ahí donde tenga estacionado el auto, en el antejardín, en el garage, no sé, incluso frente a su casa, en la vereda, se lo dejan tiquitaca y usted lo está viendo como lo hacen, y lo hacen en un día. En un día. O sea, menos de un día en realidad, en las horas que se toman en llegar a su casa y empezar a trabajar. Autowolf.cl. No es necesario que usted lleve su auto y lo pierda por una semana o dos en un taller. Se lo van a hacer delante suyo en un día, y además usted va a estar viendo lo que hacen, la calidad de lo que hacen. Y continúo con Higiene Online, la academia de música que ofrece clases de guitarra, todas las clases de guitarras que hay, canto, voz, teclados, saxofón, no sé si tenor y alto y barítono, los tres probablemente, flauta traversa, flauta dulce, percusión, online, amigos, online. Hoy día una persona que vino a mi casa a dejarme una cosa me contaba que se había metido en uno de los cursos en higiene. Es súper entretenido. Si usted alguna vez aprendió o quiso aprender música, se le olvidó o pasó el tiempo, es el momento. Ahora estamos todos metidos en curso online. Yo estoy metido en curso online, mucha gente está metido en curso online, y Higiene le asegura a usted un curso potente, como todos los cursos online. Potente. Ojo, además con los niños, son los que más sacan provecho de las clases de música, que además de abrirle las puertas al universo maravilloso de la música, los disciplina mentalmente. Higiene Online, estimado amigo, ahí está la dirección de la internet de esta academia para que se pongan en contacto con ellos. Y otra empresa que yo les recomiendo es El Jardinero. Si usted quiere tener un jardín, especialmente ahora que ya se aproxima la primavera, no tuvimos invierno, pero ya viene la primavera de todas maneras, El Jardinero no solo le va a cuidar su jardín, cosa que no es simplemente cuestión de regar. Hay muchas cosas que hay que hacer. Hay que saber podar, no podar de más como hace la gente. Dejan mucho los árboles se mueren, los arbustos se quedan paralíticos. Hay que saber regar, hay que saber podar, hay que saber abonar, con qué se abona, dónde se abona, hay que saber dónde se plantan las distintas especies, no en cualquier tierra, no con mucha luz, con poca luz, depende de la planta. Algunas plantas se mueren con poca luz y otras con mucha. Un montón de cosas, y el jardinero lo sabe, y además le va a dar consejos para que su jardín se aproveche mejor. Es impresionante cómo con unas cuantas semillas que usted compra en cualquier parte y sabiendo dónde ponerla, cómo crece su jardín, cómo se convierte en un verdadero paraíso aunque sea en miniatura. El Jardinero.
Y Bomboni, amigos, ya saben, aquí les muestro una cajita igual que la semana pasada, que ahora vienen con este librito chiquitito, donde se explica qué es lo que trae cada una de las variedades de bombones que están dentro de esta caja, que están aquí debajo de este papelito. Yo voy a proceder a abrir y voy a proceder a robarme un chocolate, el que me caiga, me caiga. Y es un chocolate delicioso, los rellenos exquisitos. Realmente vale la pena tener estos bombones. Como vale la pena, estimados amigos, entrar a espacioajedrez.com para adquirir esta caja, que es distinta a otras cajas de ajedrez que usted puedan encontrar en una librería o quizás que la que tiene esté en su casa. ¿Por qué es distinta? El tablero es plegable, muy bonito, se dobla en 4. Con el porte adecuado para jugar bien, no estar así buscando dónde diablo dejé el caballo. Las piezas son del tamaño adecuado. Todo eso viene además con un manual para los niños, que usted no lo va a encontrar en otra parte. Un manual para que los chicos aprendan a jugar ajedrez. Aquí se explican los movimientos de las piezas. Todo está aquí. Puede usarlo usted si es grande y no conoce el juego. Esto no lo trae cualquier caja. Tampoco cualquier caja le trae 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com y ahí hacer uso de todos los servicios que tiene ese sitio, que son súper entretenidos. Súper entretenidos, se lo digo de todo corazón. ¿Dónde está el corazón? ¿Aquí o acá? Bueno, no me acuerdo. espacioajedrez.com. Y está el reloj. El reloj digital también le trae 3 licencias, amigo mío. Y termino con miclimo.com, la mejor empresa, la mejor manera, el mejor modo de climatizar su casa con estos dispositivos que le sirven todo el año, que filtran el aire, conectados a internet, funcionan con electricidad, gastan muy poco, adiós malos olores, peligros, combustión, depender que si la bomba de benzina le llegó la parafina o no, si pasó el camión con el gas, todo con Miclimo. Y si usted es cliente del Banco Santander y tiene alguna tarjeta de ellos, puede comprar estos aparatos en cuotas, entre 3 meses y 24. Usted verá que lo que le interesa le conviene más. Por Dios, qué bueno los chocolates. Estoy que me como otro. No hable con la boca llena, mijito, me decía mi mamá. Yo estuve mirando en mi vasta biblioteca, que son varias piezas de esta casa, no solamente esta, qué libros les podía recomendar sobre este tema, pero me di cuenta que era un ejercicio absurdo, porque cualquier libro de historia les va a contar la misma historia, de que nuestra vida aquí en la Tierra es un catálogo de crímenes, miserias y locuras, y la razón por la cual avanzamos a pesar de todo, en el aspecto material, aunque mucho menos en el aspecto moral, es un tema que conversamos un sábado, es por la tecnología. O si no, estaríamos todavía agarrándonos a peñascazo en los bosques a poto pelado. La tecnología, cada siglo, a veces más rápidamente, ahora velocísimamente, agrega nuevas maneras de enfrentar el entorno, nuevos instrumentos, y por lo tanto la humanidad en su conjunto se hace más rica, dispone de más medios, dispone de más alimentos, dispone de más instrumentos para educarse, para avanzar, para controlar, para moverse, para trasladarse, para comunicarse. Y esa es la base del progreso humano. Y por eso, a pesar de las matanzas, los crímenes, las ciudades asediadas, quemadas, violadas, demolidas y sembradas con sal, a pesar de todo eso, a pesar de los bombardeos demoliendo países completos, a pesar de los Kabul, a pesar de los terroristas con sus bombas, a pesar de todo eso, se progresa. Fíjense, a propósito de progreso, se dice que en estos 20 años que Estados Unidos tuvo y otros países tuvieron en Afganistán, no se ganó nada, fue todo estéril y ahora se tienen que ir con la cola entre las piernas. No es cierto. No es cierto. Miles, por no decir millones de afganos, tanto los que están todavía, los que están y han estado siempre dentro de Afganistán, como los miles que salieron, no solo los de ahora, sino que muchos que se fueron antes, se convirtieron en gente distinta y eso inexorablemente va a cambiar Afganistán, ya lo cambió. Estos talibanes de hoy, por brutales que sean, ya no van a poder repetir lo que hicieron en el 2001, cuando estaban en el poder y fueron expulsados. Miles de mujeres y de niñas afganas van ahora a clases y se les ha abierto las pepas para otra clase de vida. Ya no van a aguantar simplemente que les pongan la pata encima. Las mujeres afganas no van a aguantar que les pongan así como así la pata encima.
Eso, algo progresó a pesar de todo. No es cierto que quedó todo igual. No quedó todo igual. Y estas tribus talibanas, fanáticas, como que vinieran en una máquina del tiempo en la Edad Media, por mucho que sea aparentemente su poder ahora y su dominio, están condenados históricamente porque no hay agua ya en esa piscina. Cuando se abre la caja de Pandora, en este caso la caja del progreso, cuando miles de niñas, de niñitas, de mujeres ven que pueden tener otras vidas, y también los hombres pueden tener otras vidas si dejan de ser los tiranos de su casa y viven en una vida de igualdad con sus mujeres y sus hijas. Cuando se les abre, cuando se desgarra este velo del fanatismo y del oscurantismo, las cosas ya no son ni pueden seguir siendo iguales. Ustedes van a ver en un tiempo inmediato, ni siquiera muy lejano, que estos vaganos, estos talibanes no van a poder ejercer el mismo poder, el mismo imperio, o si lo pueden hacer va a ser por muy poco tiempo, porque cambió el perfil de los afganos mismos, incluso los que son religiosos. Porque hay un progreso. Hay un progreso a pesar de los crímenes, las miserias y las locuras. Y por eso que ahora no vemos cuando se toman una ciudad, que los maten a todos, que los esclavicen a todos. Los talibanos son los que más se acercan a ese esquema. Pero tampoco ellos han matado a todos y solamente están esclavizando a algunos, a las mujeres. O van a tratar de hacerlo. Yo creo que no lo van a lograr. Yo creo que las mujeres afganas, a las cuales he visto varias hablando en entrevistas de la televisión europea o norteamericana, hablando fuera de Afganistán, por supuesto, adentro ahora no pueden hacerlo, sería un suicidio. Pero uno ve ahí mujeres que son como las mujeres occidentales comunes y corrientes, puede que vayan con un poco cubiertas, pero no mucho. Por último, esa es su costumbre, su cultura. Y son otra cosa, esas mujeres no van a permitirlo. Y las que están dentro de Afganistán tampoco, se los aseguro. Y con eso, estimados amigos, termino el programa de hoy. Quizás sea un poquito más corto que el habitual, pero así están las cosas. Mañana domingo, mi programa con Álvaro Sala va a ser sin Álvaro Sala, que me alegro mucho. Está recibiendo un montón de pedidos para que vaya a hacer sus números, para que vaya a alegrar a la gente con su humor. Es una muestra de que el país está recuperándose, ya ven ustedes, y por lo tanto por muchas razones no va a poder estar con nosotros. Mañana domingo voy a hacer el programa yo solo. Ustedes verán si me acompañan o no. No me dejen tan botado. Y entonces será hasta mañana. Muchas gracias.